Bien, entonces, como estábamos ya mencionando, son algunos datos de la insuficiencia de la insuficiencia mitral. No se olviden, y está muy claro esto, ¿no? Del primer ruido cardíaco, producto de menor intensidad, por esto que la válvula no se cierra bien y permite el reflujo. Una vez que las válvulas se cierran, la válvula mitral y tricúspide se cierran, los dos, desde luego, casi de forma simultánea, ese cierre brusco, que es normal, va a condicionar un primer ruido cardíaco. Pero como la válvula mitral no se puede cerrar bien porque está mal, está, bueno, pues con problemas en la válvula, ese primer ruido no lo vamos a escuchar muy intenso. Y la presencia de un tercer ruido está muy claro también explicado, que como la sangre va a regresar a la aurícula izquierda, como vemos en la imagen, la aurícula izquierda va a tener un volumen que regresó, se va a llenar nuevamente por las venas pulmonares y el volumen va a ser mayor. Y al tener un volumen mayor en la aurícula izquierda, este va a pasar bruscamente al ventrículo izquierdo y va a condicionar la presencia de un tercer ruido cardíaco, que, bueno, pues puede estar presente en la insuficiencia mitral, por supuesto. Por otro lado, acá podemos ver una imagen donde nos está mostrando la irradiación que habíamos hablado hace un momento del soplo sistólico en la insuficiencia mitral. Vemos acá en la imagen que, bueno, la irradiación se puede llevar a cabo a nivel axilar, ¿no? Entonces, ustedes tienen que, si están sospechando en una insuficiencia mitral, pueden auscultar también la región baja de la axila izquierda y mediante eso, desde luego, poder tener una idea clara de lo que se está condicionando a nivel de la válvula mitral. Acá podemos ver un soplo intenso holosistólico, como se ve acá en la imagen, ¿no? Donde el soplo prácticamente está presente desde el inicio hasta el final. Es un soplo que va a ser muy característico, como su nombre lo indica, es soplante, va ahí condicionando este ruido que suele ser, en todo caso, característico de la insuficiencia mitral, ¿no? Entonces lo van a poder escuchar ahí, miren, ahí nos muestra la imagen de color amarillo, desde el inicio hasta el final, un soplo prácticamente de la misma intensidad, desde el inicio hasta el final, por eso es considerado como holo sistólico y que condiciona desde luego una insuficiencia mitral. En la esta imagen que estamos viendo, o este audio, perdón, es un soplo típico y característico de una insuficiencia mitral. Tal vez me atrevo a decir en fase aguda. El siguiente que vamos a ver es una insuficiencia mitral crónica, ¿no? Que con el tiempo se ha producido este efecto. Vemos que acá el soplo es continuo, pero también tenemos la presencia de este tercer ruido cardíaco, ¿no? Ya un tercer ruido cardíaco que me está indicando, lamentablemente, que la sangre está regurgitando a la aurícula izquierda y que está entrando bruscamente al ventrículo. Esto es, pues, desde luego a la larga, porque el tercer ruido cardíaco tampoco aparece de la noche a la mañana. El tercer ruido cardíaco suele aparecer con el tiempo, ya cuando la válvula es demasiado insuficiente y está permitiendo mucho regreso de la sangre hacia la aurícula, ¿no? Ahora, no nos olvidemos, vamos a entrar a hablar de la insuficiencia tricúspide. También va a ser un soplo sistólico. Nuevamente recalco y quiero ser insistente para que no se confundan. Si hablamos de soplo sistólico en las válvulas AB, refleja insuficiencia. Si hablamos de soplos sistólicos en las válvulas semilunares, refleja estenosis. La insuficiencia tricúspide es también más rara, muy rara, la verdad. Más es común encontrar una valvulopatía tanto mitral como aórtica, y después de estas tres está la tricúspide. El soplo que vamos a percibir en foco tricúspide es un soplo holosistólico, igual de intensidad continua desde el inicio hasta el final. No vamos a encontrar tal vez frémito, como en el caso de algunas valvulopatías, tal es el caso de la mitral. Algo que vamos a tal vez realizar cuando queramos escuchar mejor este ruido o este soplo es hacer que el paciente inspire. Cuando el paciente inspira, automáticamente mejoramos el flujo en cavidades derechas. No se olviden, porque si metemos más oxígeno, estamos aumentando la oxigenación en la sangre.
y por ende vamos a mejorar el volumen, se podría decir, a nivel de cavidades derechas. Y este hecho de que inspiremos hace que nosotros podamos percibir mejor el soplo. Este hecho de que nosotros realicemos o indiquemos al paciente que realice una inspiración se llama desde luego el signo de Ribero-Caballo. Este es un procedimiento muy importante para todos nosotros para poder auscultar mejor esta valvulopatía a nivel de la válvula tricúspide. No nos olvidemos que el auscultar y el localizar el foco tricúspide es muy importante y se encuentra a nivel del cuarto espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo, ¿no? Si bien acá en la diapositiva nos dice tercero cuarto, en realidad es el cuarto, puesto que en el tercero se encuentra el foco de ERP, o también llamado foco accesorio. Por lo tanto, el auscultar el cuarto espacio, y en alguna literatura nos dice debajo de la apófisis sifoides, no importa, pero el auscultar el cuarto espacio y el poder detectar una mayor intensidad me va a ayudar a orientarme y pensar de que el soplo que está condicionándose es a nivel de la válvula tricúspide. Causas más comunes de la insuficiencia tricúspide, también la fiebre reumática, pero en menor proporción. No se olviden, primero afecta a la mitral, a la aórtica y después puede afectar a la tricúspide, por eso no es común. Y en algunos casos puede ser una valvulopatía funcional. Si recordamos, en la anterior clase habíamos hablado de soplo funcional, ¿no? Soplo funcional se debía a que el corazón se dilataba, crecía. Un ejemplo habíamos dado del Chagas, ¿no? El Chagas que puede condicionar que el corazón crezca, tracciona el anillo de la válvula y puede condicionar la presencia de un soplo. Entonces, en una dilatación del ventrículo derecho, por alguna causa, ya sea chagásica o pulmonar, porque el lado derecho del corazón se relaciona con los pulmones, no se olviden, los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, neumoconiosis, incluso algunos pacientes que han enfermado con COVID, han desarrollado algún grado de hipertensión pulmonar y esto ha afectado también a cavidades derechas y tal vez me atrevo a decir incluso algunos ha condicionado la presencia de un soplo en válvula tricúspide, ¿no? Entonces, toda patología pulmonar va a afectar al lado derecho porque el lado derecho se relaciona con lo que es los pulmones, ¿no? ¿Por qué? Por la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se altera, afecta al ventrículo derecho y el ventrículo derecho por ende va a afectar a la aurícula derecha. Entonces, todo es ascendente. Por lo tanto, siempre hay que tener estos cuidados cuando nosotros auscultemos y muy importante también hacer una buena anamnesis porque los datos que recabemos del paciente nos va a orientar a pensar en alguna alteración a nivel valvular y que desde luego será producto de nuestra conducta posterior. El paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia tricúspide, va a tener la clínica de una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? En este caso va a estar congestivo. No se olviden que el paciente que cursa con una insuficiencia cardíaca derecha generalmente se va a relacionar con congestión. Vamos a encontrar ingurgitación yugular, de repente vamos a encontrar en algunos casos incluso derrame pleural, vamos a encontrar una edema en miembros inferiores, tal vez derrame pleural, tal vez vamos a encontrar ascitis. Entonces, ese paciente se va a caracterizar porque va reteniendo volumen, producto desde luego de que de la alteración de cavidades derechas. Y ustedes dirán, ¿y por qué va a retener volumen? Es fácil la explicación. Como va a haber una alteración a nivel pulmonar, esto va a afectar a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar aumenta de presión. Esto va a afectar al ventrículo derecho y el ventrículo derecho va a afectar a la aurícula izquierda. Y lamentablemente la vena cava superior y la vena cava inferior, que son las que llevan sangre en la aurícula derecha, no van a poder drenar bien su sangre porque la aurícula derecha aumentó de presión y eso va a condicionar una alteración, ¿no? Entonces, para que, un ejemplo, una cavidad se llene, tiene que bajar la presión en esa cavidad. Baja la presión y automáticamente se va a llenar de volumen. Pero si esa cavidad no baja la presión, es obvio que no se va a llenar de volumen, puesto que la presión es mayor en una cavidad que otra, ¿no? Y eso habíamos ya hablado en la anterior clase en cuanto a lo que son presiones, por eso es que les he colocado una diapositiva para ver esto de presiones, qué presiones manejamos. Y si recuerdan, la aurícula derecha maneja una presión de 0 a 8 milímetros de mercurio. Es una presión baja, ¿no? Pero en algún momento esta presión puede subir y dificultar el paso de la sangre de las venas cava superior e inferior hacia la aurícula derecha
y esto condicionar desde luego que este volumen que está regresando no pueda regresar de forma correcta y se quede en algunos espacios condicionando congestión en ese organismo. Este es el soplo, bueno, pues de la insuficiencia tricúspide. Es un soplo también continuo, como podemos ver, casi similar al foco mitral. Lo característico también es un soplo holosistólico de mayor intensidad desde el inicio hasta el final. Bien, entonces entramos a hablar ahora de los soplos sistólicos de las válvulas semilunares. Acá cambia la figura. Hablar de un soplo sistólico habla de estenosis, ¿no? Y ahí está muy bien clara el inicio de la diapositiva, donde nos dice soplo sistólico en válvulas semilunares igual a estenosis aórtica. La estenosis aórtica es la valvulopatía más común, la más común que vamos a encontrar. Tenemos muchos pacientes con estenosis aórtica y como verán es un soplo sistólico, desde luego, pero este soplo generalmente es característico que tenga una mayor intensidad a la mitad del soplo como tal. ¿A qué me refiero? Es un soplo mesosistólico, ¿no? Mesosistólico. Vamos a ver posteriormente la intensidad que agarra este soplo a la mitad del mismo. Por eso hablamos y decimos que este soplo es romboidal, ¿no? Si se ubican ustedes, se imaginan un romboide, va a tener una mayor intensidad o una creciente a la mitad de dicho soplo, ¿no? Entonces, es un soplo sistólico, eyectivo, áspero en algunos casos, ¿no? como lo sentimos así, áspero, romboidal, de mayor intensidad durante la expiración. Entonces, lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de mayor intensidad en la inspiración, que se relacionaba con el lado derecho, pero la expiración, nosotros le pedimos al paciente que expire, ¿no? Que saque todo el aire, saca todo el aire, por lo tanto, este hecho hace que mejore el flujo en cavidades izquierdas. Al mejorar el flujo, vamos a percibir mejor el soplo en la válvula aórtica. Entonces, una vez que nosotros estamos con el paciente, podemos pedir y hacer algunas maniobras con la finalidad de mejorar, desde luego, la captación de ese soplo. No se olvide, el foco aórtico se localiza en el segundo espacio intercostal, borde parasternal derecho. Es un soplo que se va a propagar, como le decía, a carótides o al cuello, y también se puede propagar a lo que es el foco de ERP o foco accesorio. Tiene una muy buena irradiación a estos dos lugares. La causa más común es la fiebre reumática. También puede ser congénita. Y ustedes dirán, ¿por qué congénita, doctor? Porque algunas personas nacen con dos valvas. No se olviden que la válvula aórtica tiene 3 valvas. Eso es lo normal. Pero algunas personas pueden nacer con 2 u otras pueden incluso nacer con una valva nada más. Entonces es ahí donde denota y la causa puede ser congénita. Esclerosis valvular, lo que les decía en un inicio, ya los pacientes que son por los años, ¿no? Una causa degenerativa, donde la válvula se ha calcificado por los años, por la edad del paciente, y al calcificarse, esta válvula puede ser que no se cierra bien, que se vaya cerrando poco a poco y que desde luego esto manifieste la presencia de una alteración. En cuanto a lo que es la clínica, datos muy importantes no se van a olvidar. Vamos a encontrar una triada. Esta es la triada característica de la estenosis aórtica que siempre les van a preguntar y es pregunta de examen. El paciente que tiene una estenosis aórtica se va a caracterizar por datos de insuficiencia cardíaca izquierda. El paciente va a tener datos de insuficiencia cardíaca izquierda porque la aorta se relaciona con cavidades izquierdas. Entonces el paciente va a presentar disnea. Lo característico es disnea. Puede presentar también dolor precordial o precordalgia. Y por último, puede presentar síncope, ¿no? Esos son los 3 datos característicos de la estenosis aórtica. Que no se preocupen, cuando hablemos de valvulopatía aórtica vamos a ir hablando muy bien de la fisiopatología, pero tal vez adelantándoles un poco, como la válvula aórtica va a estar cerrada, la cantidad de sangre que va a salir por esa válvula que está cerrada es menor. Y por ende, esa cantidad menor que se va a distribuir, automáticamente no va a cumplir con todas las demandas de nuestro organismo. Va a llegar muy poca sangre a todo nuestro cuerpo, incluso al mismo cerebro y a los pulmones, y por ende, al llegar poca sangre, nuestro cuerpo se va a sentir cansado, ¿no? Nos vamos a cansar muy rápido. Ahí la palabra de disnea.
como va a llegar poca sangre al mismo músculo del corazón, porque no puede salir la sangre porque la válvula está cerrada, el paciente va a sentir dolor. No hay poco oxígeno que le llega al músculo y eso se va a traducir en dolor precordial. Y también va a llegar muy poca sangre al cerebro y eso se puede traducir en síncope, ¿no? Entonces, todo se relaciona con que la sangre llegue de forma apropiada. Y como llega de forma no correcta a cada área, automáticamente se va a manifestar una alteración. ¿Cuál es el pulso que vamos a encontrar en una estenosis aórtica? Este es el pulso característico, parvus attardus, ¿no? El parvus attardus quiere decir que es un pulso que en algunos casos no lo vamos a sentir incluso en extremidades inferiores. Yo toco el pulso en extremidades superiores, lo voy a percibir bien, un pulso lento, porque la sangre está saliendo de forma lenta por esa estrechez que hay en la válvula, ¿no? No es lo mismo que la sangre salga por un tubo de repente de 10 milímetros que por un tubo de 60 o 80 milímetros, ¿no? Entonces, al tener esa válvula que está prácticamente cerrada, la sangre está saliendo poca cantidad por la dificultad del cierre. Entonces, el pulso lo vamos a percibir también lento y por eso viene el nombre de tardus, porque tarda, y parvus, que lo vamos a sentir poco decreciente, o sea, va a ir poco a poco creciendo, porque va a ir la sangre saliendo y lo vamos a sentir poco a poco creciendo, va a ir creciendo el pulso, ¿no? O que podamos percibir el pulso. Va a haber choque de punta en el lado izquierdo, sí puede haber choque de punta por el esfuerzo que se hace a nivel de la válvula. Mucho dependerá, ojo, muy importante, del tipo de la severidad de la estenosis. Porque si hablamos de una estenosis leve, bueno, pues la verdad no va a haber choque de punta porque es un cierre leve, ¿no? Como su nombre lo indica. Sí vamos a percibir el soplo de repente muy bajo en intensidad, 2/6 tal vez en intensidad, pero si es un cierre severo, la intensidad se va a percibir mejor e incluso vamos a percibir el choque de punta. ¿Va a haber un cuarto ruido cardíaco? Sí, puede haber un cuarto ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque al tener nosotros una válvula aórtica cerrada, el ventrículo izquierdo automáticamente no va a poder expulsar la sangre y va a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo. Al aumentar la presión del ventrículo izquierdo, esto puede afectar a la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, la aurícula izquierda, ¿qué va a hacer? Para poder vencer la presión del ventrículo izquierdo que aumentó por esto de la válvula que está cerrada, automáticamente la aurícula izquierda va a hacer mayor esfuerzo, ¿no? Va a tratar de hacer una contracción brusca para poder vencer esa presión del ventrículo izquierdo que se aumentó producto del cierre de la válvula aórtica. Y automáticamente vamos a tener un cuarto ruido cardíaco. ¿Un segundo ruido cardíaco desdoblado? Sí. Recordemos que el segundo ruido cardíaco nace del cierre de las válvulas semilunares. Como la válvula aórtica no se puede cerrar bien porque está estenosado, está estrecho, entonces va a haber una diferencia en el cierre, no se van a cerrar de forma correcta. La sangre por el ventrículo izquierdo va a tener dificultad al salir. ¿Por qué? Porque está saliendo por un orificio más pequeño. Entonces, el que se cierre la válvula aórtica y que coincida con la válvula pulmonar, va a haber siempre una mayor diferencia. Por ende, va a haber una diferencia en el cierre de los dos y ahí es donde hablamos de un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Entonces, son datos importantes. Estoy tratando de recalcarles para que al día del examen no tengan ningún problema y digan el doctor no ha mencionado. Creo que todo se está tratando de repetir e insistir para que puedan ustedes tener bien clara la idea al momento de que se les evalúe la siguiente semana. Acá podemos ver la irradiación de la estenosis aórtica, cómo se irradia a nivel de carótides y cómo se irradia a nivel de lo que corresponde al foco aórtico, ¿no? El foco accesorio. Acá podemos ver carótides y accesorio, ¿no? Son dos lugares donde se van a irradiar. Muy importante, también en algunos casos, el soplo se puede percibir a nivel axilar, en casos raros, ¿no? Ahí recibe el nombre de fenómeno de Caillabart. El fenómeno de Caillabart es la presencia o la auscultación a nivel inferior de axila de lo que es este soplo, que es raro, la verdad. Yo hasta ahora no he encontrado un paciente que tal vez presente la irradiación del soplo sistólico a nivel de la válvula aórtica y que llegue a nivel axilar. Sí, lo he escuchado bastante muy bien en foco accesorio y también en carótides.
Y acá tenemos el soplo, miren, es un soplo de mayor intensidad a la mitad, un soplo, como lo decíamos, de tipo romboidal más o menos, y que denota, desde luego, una estenosis aórtica. Este soplo será de mayor o menor intensidad, dependiendo del grado de estenosis que se presente. El soplo sistólico a nivel pulmonar, este es muy raro, la verdad es muy raro una estenosis pulmonar. De todas las valvulopatías, la menos frecuente es encontrar en la válvula pulmonar. Generalmente sabemos que un soplo sistólico se va a relacionar con un soplo eyectivo intenso. La auscultación lo vamos a hacer en el segundo espacio intercostal borde parasternal izquierdo. En algunos casos se puede irradiar bastante bien también a foco accesorio y puede haber frémitos dependiendo la intensidad de la estenosis de la válvula pulmonar. Sabemos muy bien que esta estenosis puede conllevar a que exista también una alteración dentro de lo que es el cierre de la válvula pulmonar y que tal vez puede ser una diferencia muy importante el momento en la que encontremos un segundo ruido desdoblado. Acá también vamos a encontrar un segundo ruido desdoblado porque la estenosis en la pulmonar va a hacer que se retrase el cierre de la válvula y que no va a coincidir con la aórtica. Entonces ahí es donde nace el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Las causas más comunes son congénitas. Como les recalco, yo hasta la fecha no he tenido un paciente con estenosis pulmonar, donde existe un deterioro o una malformación de la válvula, donde también podemos encontrarlo de forma bicúspide. Los soplos inocentes también pueden ser una causa, ¿no? Los soplos inocentes, les recalco, es normal. También podemos tener una causa fisiológica, donde existe una dilatación del corazón que tracciona el anillo de la válvula pulmonar, o en todo caso puede producir un cierre de la misma, dependiendo desde luego la alteración a nivel cardíaco. En cuanto a la clínica, datos sugerentes de una insuficiencia cardíaca derecha, puede haber congestión, puede haber cianosis, puede haber disnea y en algunos casos también dolor precordial. Sabemos que la arteria pulmonar, perdón, la válvula pulmonar se va a relacionar con la arteria pulmonar y la sangre que se va a expulsar por el ventrículo derecho va a ir hacia los pulmones y va a regresar hacia cavidades izquierdas. Como tenemos una estenosis pulmonar, automáticamente la sangre que se va a expulsar a pulmones va a ser menor y la sangre que va a regresar de los pulmones a cavidades izquierdas va a ser en menor cantidad y por lo tanto este volumen que se va a expulsar a todo nuestro cuerpo va a ser en menor cantidad. Y ahí es donde podemos encontrar síncope, ahí es donde podemos encontrar dolor precordial por el flujo bajo en el miocardio y ahí es donde podemos encontrar también datos de disnea, ¿no? Todo se relaciona con, desde luego, el bajo flujo que se produce por el retraso o por la poca sangre que se puede expulsar por ese orificio o por la estenosis a nivel pulmonar. Dentro del examen físico podemos encontrar un pulso venoso con una onda gigante donde vamos a percibir muy bien el pulso a nivel también de extremidades. Dependiendo de la severidad podemos encontrar un latido parasternal izquierdo. Si es mayor la severidad de la estenosis, mayor la probabilidad de poder sentir ese latido a nivel de tórax anterior. El desdoblamiento del segundo ruido que acabo de decirles, producto del cierre incoordinado, se podría decir, de la válvula aórtica y pulmonar. Ese retraso en el cierre de la válvula pulmonar va a condicionar este desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Bien, entonces entramos a los soplos diastólicos. Los soplos diastólicos en las válvulas AB se van a relacionar con estenosis y en las válvulas semilunares se van a relacionar con insuficiencia o regurgitación. Lo más importante es saber que estos soplos diastólicos también pueden ser lo mismo, no pueden ser mesodiastólicos, pueden ser holodiastólicos, pueden ser o en todo caso protodiastólicos, perdón. Entonces, mucho dependerá si puede agarrar mayor intensidad del inicio o al final y dependerá también de lo que corresponde el momento en el que se la percibe. Bien, antes de continuar voy a llamar lista, por favor, chicos, estén atentos para poder descansar un poquito. Mauricio. Presente, doctor. Mauricio Daniel. Mauricio Daniel, correcto.
Muy bien, Mauricio está presente. Waldir Neto. Presente, doctor. Bien. Gabriel Martins. Presente. Muy bien. Julia. Presente, doutor. Julia Benavides, ¿no? Sim, doutor. Noel Ortega. Presente, doctor. Noel está acá, muy bien. Wilbliner. Wilbliner. Presente, doctor. Muy bien. Catherine. Presente, doctor. Catherine. Juan Carlos. Presente, doctor. Juan Carlos. Muy bien. Joao Batista. Joao no está. Antonio Ademir. Presente, doctor. Eso. Juan Pablo Almaraz. Bien. Amanda Oliveira. Bien. Rodrigo Martins. Y Inara. Presente, doutor. Jessica. Presente, doutor. Alejandro Quiroz. Presente, doctor. María Victoria. Presente, doutor. José Roberto. Presente, doutor. David. Presente, doutor. Beidi. Presente, doctor. Leonardo. Presente, doutor. Luan Russo. Presente, doutor. Gleides. Presente, doutor. Diana. Presente, doctor. Ronald. Ronald, presente, doctor. Edmar. Federico. Presente, doctor. Mónica. Presente, doutor. Claudia. Claudia Marcela Martins. Marcos. Ricardo. José. José Samuel. ¿Está José? Vania. Presente, doctor. Jonathan. Daniela. Presente, doutor. Lucas. Presente, doutor. Efraín. Efraín Alves. Luceilton. Presente, doutor. Isabela. Andrew. Presente, doctor. Muy bien. Bien, entonces, continuando, como se les indicaba hace un momento, los soplos de tipo diastólico, a nivel de las válvulas AB, van a reflejar estenosis. La estenosis mitral también es común, es una alteración que, ante todo, la única causa, la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática puede condicionarte insuficiencia, puede condicionarte también estenosis. En la estenosis mitral, prácticamente el flujo de la aurícula izquierda no puede pasar al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a haber una alteración diastólica a nivel del ventrículo izquierdo. O sea, el ventrículo izquierdo va a tener esa dificultad de recibir la sangre. Sabemos que diástole se refleja relajación y sístole refleja contracción. Por lo tanto, la relajación ventricular izquierda va a estar alterada. ¿Producto de qué?
de que la sangre no puede pasar de aurícula a ventrículo por el cierre de la válvula mitral. El soplo vamos a localizarlo, sabemos muy bien, en el quinto espacio intercostal, cuarto, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no? De preferencia quinto espacio. No siempre, ojo, no siempre vamos a percibirlo muy bien a nivel de lo que es la región costal. Siempre tenemos que buscar el lugar o el espacio que se encuentra a nivel de las costillas para poder percibir mejor el soplo. El primer ruido reforzado, sí, no se olviden, el primer ruido cardíaco reforzado, porque tenemos una válvula mitral que no se puede abrir por completo. Es un soplo que va a ser continuo porque la sangre sale, pero de forma retrasada, producto de que no se puede abrir más. En algún caso no se suele propagar el soplo, suele ser más localizado, solamente a nivel del foco mitral como tal. Dependiendo del tipo de la severidad de la estenosis, podemos encontrar un tono grave o un tono bajo, dependerá si es una estenosis leve o una estenosis severa. Ojo, muy importante, saber muy bien que este soplo a nivel de la válvula mitral puede condicionar muchos cambios, pero no solamente en ventrículo izquierdo, sino también a nivel de lo que son las venas pulmonares y el mismo pulmón. Como va a haber una dificultad en el paso de la sangre de la aurícula a ventrículo, la presión en la aurícula izquierda puede aumentar. Al aumentar la presión en la aurícula izquierda, va a impedir de alguna otra forma que la sangre de las venas pulmonares puedan fluir a nivel de la aurícula izquierda. Por lo tanto, los pacientes que tienen una estenosis mitral, la clínica va a ser muy diferente porque se va a comprometer también presiones a nivel pulmonar. Todo va, lamentablemente, en retroceso la alteración, puesto que la aurícula izquierda va a sufrir cambios producto de que no se puede expulsar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el paciente puede reflejar disnea, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pasa sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo expulsa poca sangre y poca sangre que se va a distribuir en todo nuestro cuerpo y se va a reflejar en disnea. En algunos casos va a haber hemoptisis y ustedes dirán, ¿y por qué va a haber hemoptisis? ¿Por qué se va a expectorar con sangre? Es porque como la presión aumenta en la aurícula izquierda, esta presión va a afectar también a las venas pulmonares y por ende esta presión puede afectar a los capilares pulmonares y al aumentar la presión en los capilares pulmonares llevar lamentablemente a una lesión de estos capilares pulmonares por el aumento de presión de forma retrógrada. Aurícula izquierda aumenta de presión, venas pulmonares aumenta la presión y lamentablemente las capilares pulmonares también. Y este aumento de presión puede llevar a su lesión de estas capilares con producto, desde luego, y lamentablemente presencia de sangre a nivel pulmonar. Y de ahí es donde nace la hemoptisis. Tos por la congestión. Los pacientes van a estar congestivos porque la sangre no se puede expulsar a nivel de la aurícula izquierda. Se está reteniendo volumen a nivel de lo que es pulmones, y condicionando esto, desde luego, una presencia de tos. Palpitaciones, ¿por qué? Porque en algunos casos la aurícula izquierda puede dilatarse. Al dilatarse la aurícula izquierda puede condicionar a una de las arritmias más comunes en cardiología, que es la fibrilación auricular, ¿no? Cuando algunos de mis estudiantes ya han podido ver algunos pacientes con fibrilación auricular, que es una patología o una arritmia más común y que puede ser producto de una dilatación en la aurícula izquierda. Ustedes dirán, ¿y por qué la aurícula se dilata? Porque lamentablemente esta crece tratando desde luego de aumentar el volumen de paso de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo porque no puede pasar por la estenosis en la válvula mitral. Fatiga muscular porque no se puede expulsar sangre a todo nuestro organismo y por lo tanto se va a traducir en fatiga muscular. La sangre que pasa de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo es poca, no es la suficiente y por lo tanto el ventrículo izquierdo va a expulsar la poca cantidad de sangre que tiene. Signos de insuficiencia cardíaca derecha, sí. ¿Por qué? Porque les recalco, todo va en retroceso, todo es retrógrado. El pulmón se va a afectar porque no va a poder vencer la presión en la aurícula derecha, no puede mandar su sangre a la aurícula izquierda, perdón.
no puede mandar la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda, por lo tanto vamos a ver congestión. En algún otro caso vamos a encontrar una facies mitral. La facies mitral es la congestión o la visualización de un eritema a nivel maleolar, ¿no? Los pómulos, para que me entiendan, se encuentran de color rojizo, eritematoso, y eso es porque lamentablemente existe una deficiencia en cuanto a lo que es oxigenación, producto de la mala expulsión de sangre por el ventrículo izquierdo. A nivel del pulso venoso vamos a encontrar una onda gigante, el signo de Evans, un pulso gigante. ¿Por qué? Porque lamentablemente la sangre que se está expulsando es en menor cantidad, pero de forma brusca, producto de que el ventrículo izquierdo está tratando de alguna forma de hacer esfuerzo y expulsar la poca sangre que está pasando a esta cavidad. Por eso es que es una onda gigante en la que percibimos el momento de tocar el pulso en estos pacientes. Esta onda gigante, les recalco, recibe el nombre de signo de Evans, característico de una estenosis mitral. Un latido sagital, podemos encontrar un latido sagital, sí, dependerá de qué, del tipo de severidad de la estenosis mitral, ¿no? Mientras más cerrado esté, más perceptible será el soplo y el esfuerzo que haga el corazón, y ese es lo que vamos a sentir el momento en el que nosotros hablamos de un latido sagital, un corazón brusco, un corazón que está tratando de hacer esfuerzo, poder expulsar la sangre. No nos olvidemos, un soplo diastólico es lo característico en la estenosis mitral, hablando desde luego de esta valvulopatía, ¿no? En las válvulas AB, soplo diastólico denota estenosis. Pues acá vamos a escuchar el soplo, igual lo mismo, tienen ahí los audios. Es un soplo donde vemos acá de menor intensidad al inicio y mayor intensidad al final. Estamos hablando de un soplo telediastólico, ¿no? De mayor intensidad al final de la diástole, telediastólico. Está muy bien visible la mayor intensidad al final del soplo. Muy bien, los soplos diastólicos a nivel de la válvula tricúspide, esta es muy rara también, la estenosis tricúspide no la encontramos comúnmente. Tampoco he visto un paciente con estenosis tricúspide severa, moderada, tal vez leve sí, pero de la leve no denota mayor preocupación por si acaso. Si tenemos una estenosis leve, podemos percibir el soplo, pero cambios en cuanto a lo que es ese organismo, en todo caso esa persona que lo padece, generalmente no vamos a encontrar. Chicos, un favor, estamos con 1 minuto, ya nos falta muy poco, de todas formas, son creo que 4 o 5 diapositivas. Para terminar, como les decía, tenemos pendiente una clase todavía, voy a terminar este tema que nos queda muy poquito, estoy a punto de irme al trabajo también, y de todas formas, tengo que explicarles un poco del electrocardiograma normal, que también va a ingresar este tema al examen. Vamos a quedar, por favor, por el grupo de WhatsApp, qué día podemos hacerlo, siempre con el compromiso de no afectar sus clases o sus actividades de la universidad. Lo que menos queremos es tener inconvenientes, siempre beneficiarnos en cuanto a lo que es las aclaraciones y también los temas que van a entrar al examen. ¿Listo? Entonces, en el grupo vamos... que quería hablar, doctor, porque nuestro examen es próxima semana. Ahí no creo que vamos a tener tiempo en hora de clases para hacer. Sí, y vamos a hacer una clase, vamos a hacer un horario extra, donde ustedes me dicen, doctor, la mayoría podemos en este horario y bueno, pues adelante. Si algunos no pueden, no hay problema.